Capítulo I y el Evangelio de Judas Iscariote, traducido al inglés por National Geographic y al español por Gabriela Rodríguez y Rodolfo Ramos y comentado por la frecuencia cósmica de conciencia universal. Introducción. El secreto sobre la revelación que Jesús hizo en la conversación con Judas Iscariote, una semana, 3 días antes de celebrar su muerte. El ministerio terrenal de Jesús. Cuando Jesús apareció en la tierra, realizó milagros y grandes maravillas para la salvación de la humanidad. Mientras unos caminaron el camino del bien y otros caminaron en sus transgresiones, los 12 discípulos fueron llamados. En este párrafo se hace clara la posición de Jesús como Salvador de la humanidad. A estas alturas por muchos es entendido que nadie es alguien, ya que somos únicamente el vehículo del mensaje que portamos. De ahí que a Jesús se le relacione con la energía cósmica o de salvación. Él, Jesús, comenzó a hablar con ellos, sobre los misterios más allá del mundo y qué sucedería al final. Él seguido se aparecía ante sus discípulos como un niño y no como él mismo. Jesús estimula la percepción de sus apóstoles invitándoles a trascender la frontera planetaria, de la cual en ese momento el narrador no fue capaz, lo que se hace evidente, ya que no entra a la sustancia de lo que el Maestro Jesús hablaba. De ahí que se conforme con llamarles misterios más allá del mundo dado que para él lo son. Referente a la afirmación, se aparecía ante sus discípulos como un niño y no como él mismo. Esta afirmación no es literal ni se refiere a la apariencia, sino a la pureza de espíritu. Dejen en paz a los niños y no les estorben de venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Jesús, Mateo 19 y 14. Escena 1. Jesús dialoga con sus discípulos, la oración de acción de gracias o de la Eucaristía. Un día él estaba con sus discípulos en Judea y los encontró sentados juntos en observación piadosa, ofreciendo una oración de acción de gracias por el pan. Él se rió. Los discípulos le dijeron, Maestro, ¿por qué te estás riendo de nuestra oración de acción de gracias, oh Eucaristía? Cóptico, del griego Eucaristía, hemos hecho lo que es correcto. Él respondió y les dijo, yo no me estoy riendo de ustedes, ustedes no están haciendo esto por entendimiento, sino para el que cree en su Dios los vea alabarlo. Ellos dijeron, Maestro, tú eres, el Hijo de nuestro Dios. Jesús les dijo, comillas, ¿cómo es que me conocen? En verdad les digo que ninguna generación de las personas que hay entre ustedes me conocerá. Jesús al referir yo no me estoy riendo de ustedes, está diciendo, de lo que ustedes identifican con ustedes mismos, o sea de su persona, dado que Jesús, a diferencia de sus discípulos, había ya trascendido el nivel personal. Lo que a Jesús le causó gracia era la rudimentaria etapa cósmica de la humanidad y aprovecha tal ocasión para señalar con precisión la cobardía de donde nace la falsa devoción, evidenciando con ello la bajeza de su origen y fracturando la imagen personal de quienes la practican. Por eso Jesús no se acepta como hijo del que los apóstoles consideran Dios, ya que desconocen la naturaleza esencial de Jesús y del universo. Incluso el concepto Dios habla más de la edad cósmica de la humanidad, que de la naturaleza de la conciencia universal. Los discípulos se enfadan. Cuando sus discípulos escuchan esto, se enojaron y maldijeron en silencio. Cuando Jesús observó su falta de entendimiento les dijo, ¿por qué esta agitación los ha hecho enfadar? Su Dios, que está entre ustedes y, 35, les ha provocado el enojo, de, sus almas. Dejen, que el suficientemente fuerte de ustedes, seres humanos, traiga a el humano perfecto y se pare ante mi cara. Jesús, como excelente doctor, conocía la manera de influir y manejarse a través de los distintos estados de conciencia, dando a los individuos su uso operativo como canales de energías cósmica. De ahí que solicitara del universo le entregara de entre los presentes al conductor adecuado. Es por esto que sublimando el entendimiento que habitaba en sus discípulos, los invitó a que defendieran su punto, es decir, a que alguno de ellos justificara la razón que lo llevó a asumir esa posición corporal, la que suponen de oración piadosa, la cual desde luego el Maestro Jesús utilizaba para liberarse por unos instantes de la continua misión de salvamento, abandonando al hombre que lo envolvía para regresar a su verdadero ser. Es por ello que Jesús refiere a quien fuera capaz de justificar el haber asumido esa posición corporal como el ser perfecto, y quien fuera capaz de justificarlo en verdad lo sería.
dado que habría trascendido su condición humana para sublimarse en perceptor cósmico. Por eso esta es una parte muy importante del Evangelio, ya que reafirma y sostiene una implicación cósmica y universal que directamente nos atañe a cada uno de nosotros y es la siguiente: la iluminación se da a través del espacio cósmico, por entendimiento. Cuando los distintos individuos perciben la inteligencia que el cosmos alberga dispersa, y esta, la inteligencia como tal, se unifica a través del cosmos, por ello el iluminado es un ser posterior. Dado que ha cumplido su fin existencial como individuo inteligente, unificándose con la confederación interplanetaria y mutando en perceptor cósmico, el perfecto instrumento con que el cosmos cuenta, para iniciar su proceso de transmutación. Homo sapiens, el hombre que sabe. Homo sapiens sapiens, el hombre que es consciente de su saber. Perceptor cósmico, quien por percibir la realidad cósmica y universal transmuta en esa esencia, abandonando en la misma medida su origen especial planetario. El perceptor cósmico tiene más en común con los integrantes de la Confederación Interestelar a quien nunca ha visto ni verá que con los de su propia especie con quienes comparte el planeta. El perceptor cósmico da su vida por salvar a la humanidad, en ese proceso es además intoxicado por el humano. Mi reino no es de este mundo, Jesús, Juan 18 y 36. El humano es un ser cuya mayor cualidad o virtud consiste en generar el máximo grado de conciencia o de entendimiento existente en este planeta, aunque la humanidad no sepa para qué sirve el entendimiento. Una vez que alguien comprende para qué sirve, deja de ser alguien y transmuta en entendimiento encarnado. Conociendo esta verdad cósmica, toma un nuevo tinte el tono en que Jesús invita a sus apóstoles: el suficientemente fuerte de ustedes, seres humanos, u homo sapiens o cavernícolas, traiga al humano perfecto, o perceptor cósmico, ante mí. Todos ellos dijeron: nosotros tenemos la fuerza, pero sus espíritus no se atrevieron a pararse ante él, excepto por Judas Iscariote. Él fue capaz de pararse ante Jesús, pero no pudo verlo a los ojos y volteó su cara a otro lado. Judas le dijo: yo sé quién eres y de dónde vienes, tú eres de la esfera inmortal de Barbelo, y yo no soy digno de pronunciar el nombre del que te envió. Jesús habla con Judas en privado. Sabiendo que Judas se estaba reflejando en algo exaltado, Jesús le dijo: aléjate de los otros y te diré los misterios del reino. Es posible para ti que lo logres, pero llevarás una gran carga. 36. Pues te suplantarán los otros discípulos, para imponer un Dios humano y con ello, muchos otros cumplirán sus ambiciones. Judas le dijo: ¿cuándo me dirás estas cosas? Y, ¿cuándo vendrá el gran día de luz del amanecer para la generación? Pero cuando él dijo esto, Jesús lo dejó. Evidentemente estas inducciones a que me refiero en ocasiones son potentísimas, pero fugaces. Es por eso que Jesús se dejó de dirigir a Judas, porque había regresado a él su mancha personal, es decir, el miedo y la ansiedad. Escena 2. Jesús se aparece ante los discípulos otra vez. A la siguiente mañana, después que esto sucedió, Jesús se apareció ante sus discípulos. Ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde fuiste y qué hiciste cuando nos dejaste? Jesús les dijo: yo fui a otra gran generación sagrada. A Jesús le resulta más eficaz ponderar a los humanos en el plano cósmico como sagrado, que referirse a ellos como primitivos. Nada es sagrado, todos somos distintas proporciones de la misma energía, somos lo mismo. Sus discípulos le dijeron: Señor, ¿cuál es la generación superior y más sagrada que nosotros, que no está en estos reinos? Cuando Jesús escuchó esto, se rió y le dijo: comillas, porque están pensando en sus corazones sobre la sagrada y fuerte generación. 37. En verdad yo les digo, que ninguno nacido en este largo periodo de tiempo verá esa generación, y ninguna multitud de ángeles de las estrellas gobernará sobre esa generación, y ninguna persona de naturaleza mortal puede asociarse con ella. Esta afirmación viene al caso porque acceder a la frecuencia cósmica, hay que haber bebido el elixir de la vida eterna, consistente en el entendimiento de nuestra naturaleza inmortal como conciencia en el universo. Tal entendimiento unifica a los integrantes de la Confederación Interestelar y es por eso que nadie de naturaleza mortal puede acceder a la frecuencia cósmica.
Ahora me es muy claro cuál es esa generación a la que el Maestro Jesús refería como sagrada. Hay quienes con su entendimiento penetran el verdadero espacio cósmico, unificándose con seres de distintos planetas que han accedido a ese mismo nivel de entendimiento, generando con tal unión de conciencia, una entidad cósmica superior, que al integrarse no son los individuos quienes la dirigen, es ella quien se dirige a través de tales individuos, concientizando y unificando a cierta minoría de especies inteligentes, para llevar a cabo el procedimiento de evolución cósmica. Porque esa generación no viene de. Aquí falta la justificación de Jesús, relativa a los motivos que hacen a los humanos ajenos a la que llamaba generación sagrada, pero estoy seguro que el Maestro Jesús se refería a la capacidad perceptiva por la que cada mente es definida. Quienes atrapan sus conciencias en historias mundanas, son incapaces por tal de acceder a la frecuencia cósmica, comunidad cósmica o como el Maestro Jesús le llama, la generación sagrada. Por eso cuando el perceptor cósmico o ser perfecto, en este caso, el Maestro Jesús, asume la posición que los apóstoles suponen de oración piadosa, o de dar gracias, lo que está haciendo es dar unos minutos de descanso al vehículo de la conciencia o del entendimiento puro, retrayéndose no como persona sino como frecuencia cósmica, regresando a su verdadero ser y calculando el método de transmutación indicado. Para la especie infectada en turno, la frecuencia cósmica opera en todo momento durante la vigilia y su relación con la conciencia universal se desarrolla a través de los seres de distintas especies inteligentes, en este caso, la humanidad. Hay que tomar en consideración que la misión del perceptor cósmico se desarrolla bajo una insoportable pestilencia, que no es perceptible para el olfato humano o mundano porque opera en el entendimiento, lo cual vuelve incalculablemente difícil la misión del perceptor. Por eso, éste se ve obligado en momentos a alejarse de la especie infectada, para cobrar nuevos bríos y regresar a continuar su labor de transmutación o salvamento, cada quien en su planeta, la cual se ha convertido en. La generación de las personas entre ustedes, es la generación de la humanidad, poder, la cual, los otros poderes, por los que ustedes gobiernan. El verdadero cosmos está hecho del entendimiento, de que la inteligencia se encuentra repartida en un enorme hábitat, a través del cual se unifica. Del párrafo en análisis se alcanza a apreciar que Jesús señala una diferencia entre los poderes de la verdad cósmica y los de la naturaleza humana, en nuestro caso, pero por humana quiere decir planetaria, en el sentido de que no ha penetrado el espacio cósmico y por lo tanto es una etapa primitiva de la mente y del ser, pero principalmente de una especie inteligente. Cuando sus discípulos escucharon esto, cada uno se complicó en su espíritu y no podían decir una sola palabra. Otro día Jesús se les acercó y ellos le dijeron, Maestro, te hemos visto en una visión, pues hemos tenido sueños, noche, en que te apresan, es lo que al parecer decía. Jesús les preguntó, porque cuando vieron que vinieron a apresarme, ustedes se han ido a esconder. 38, referencia a los discípulos corriendo a esconderse, cuando en un sueño vieron apresar a Jesús. El Maestro Jesús invita a sus perceptores a que profundicen en los motivos que los mueven, la energía que los lleva, su verdadero nombre. Los discípulos ven el templo y discuten sobre ello. Ellos dijeron, nosotros hemos visto una gran casa con un altar grande, dentro de ella y 12 hombres, ellos son los sacerdotes. Nosotros diríamos y en tu nombre una multitud de personas está esperando en ese altar, hasta que los sacerdotes, y reciben las ofrendas, pero nosotros nos quedamos esperando. Jesús dijo, comillas, ¿cómo son los sacerdotes? Ellos dijeron, algunos, 2 semanas, algunos sacrifican a sus propios hijos, otros a sus esposas, en adoración y alabanza hacia ellos mismos, algunos duermen con hombres, algunos están involucrados en matanza, algunos cometen una multitud de pecados y obras ilegales y los hombres que se paran ante el altar invocan tu nombre, Jesús. 39, y en todas las obras de sus deficiencias, los sacrificios son realizados, en tu nombre. Después que ellos dijeron esto se quedaron callados, pues estaban preocupados.
Jesús ofrece una interpretación alegórica de la visión del templo. Jesús les dijo, comillas, porque están preocupados, en verdad les digo, todos los sacerdotes que se paran ante ese altar e invocan mi nombre, les vuelvo a decir, mi nombre ha sido escrito sobre este, de las generaciones de las estrellas, a través de las generaciones humanas, y ellos han plantado árboles sin fruto en mi nombre, en una manera vergonzosa. Aquí Jesús se autorrefiere como la energía cósmica o de salvación, que sería prostituida por los humanos y monopolizada por conveniencias personales e institucionales. Jesús les dijo, esos que ustedes han visto, recibiendo ofrendas en el altar, eso es lo que ustedes son, ese es el Dios al que ustedes sirven y ustedes son esos 12 hombres que vieron, el ganado que han visto, traído para sacrificar. Son las varias personas que ustedes guían por mal camino. 40. Ante ese altar, se levantará y hará uso de mi nombre. Estoy seguro que aquí Jesús refiere al mal como quien se levantará y hará uso de su nombre, ya que en nombre de Jesús que vino a enseñar humildad, se ha amasado la más insultante de las fortunas, en nombre de Jesús, que vino a enseñar amor. Se erigió la Inquisición y los más horribles crímenes contra la humanidad fueron llevados a cabo durante más de 6 siglos sin que ahora se recuerde, en nombre de Jesús, que vino a enseñar la pureza de espíritu. Se ha institucionalizado la pederastia, y también en nombre de Jesús, que vino a enseñar la verdad en el amor, se ha realizado el más malintencionado y perjudicial ocultamiento. De esta manera, y las generaciones de los suplicadores permanecerán leales a él, después de él, otro hombre se levantará de los fornicadores, y otro, se levantará de los abusadores de niños, y otros de aquellos que duermen con hombres, y aquellos que se abstienen, y el resto de la gente de la contaminación e ilegalidad y el error, y aquellos que dicen, somos como ángeles, ellos son las estrellas que traen todo a su conclusión. Jesús refiere que a pesar de la corrupción existente en el plano material, las estrellas estarán siempre ahí, induciendo el mensaje cósmico a las distintas inteligencias desarrolladas en el cosmos. La bóveda celeste evidencia la existencia de otras especies inteligentes, propiciando, alojando y estimulando el desarrollo y la unidad de conciencia cósmica, porque traza en las conciencias desarrolladas en distintos planetas del espacio cósmico una dirección que nos une. La frecuencia de energía cósmica es consecuencia del reflejo cósmico en la mente limpia de distintos individuos, de diferentes planetas. La realidad cósmica, al ser experimentada conscientemente, le permite al individuo trascender el nivel personal y después el nivel sensorial, para alcanzar su mayor desarrollo al unificarse por entendimiento con seres de distintos planetas que han ascendido a ese mismo nivel. Rodolfo Rafael Ramos Jiménez 2008. La frecuencia cósmica de conciencia universal, editorial Castilibros. Existen miriadas de especies inteligentes, pero un solo entendimiento. Pues a las generaciones humanas se les ha dicho que Dios los recibe a través de un sacerdote el cual, es un ministro del error, pero es el Señor del universo quien ordena, se les pondrá en vergüenza el último día. Esta clarísima condena que el Maestro Jesús realiza en contra de los falsos intermediarios de Dios o ministros del error, como él mismo los denomina, no necesita aclaración. Hay más verdad en una gota de agua que en todos los templos del mundo. Solo cabe señalar que el espacio cósmico es un enorme sembradío de conciencias y las conciencias la sustancia de Dios, por lo que, quien usufructúa con las conciencias de sus semejantes para utilizarlas en su provecho personal o institucional, es decir, nutrirse del miedo y la ignorancia de su propia especie, resulta por ende, un directo opositor de Dios. Levanta la piedra y allí me encontrarás, parte la madera y allí estoy. Jesús, Evangelio de Tomás, ver 30, texto gnóstico de Nag Hammadi. A los ministros de todos los cultos religiosos en verdad les digo que no los ataca persona alguna, sino el entendimiento dentro de cada conciencia, y por lo tanto, cada cosa en el universo. La verdad no practicada se vuelve contra quien la ofrece, tanto como contra quien la oculta. Es muy grande el daño causado por la congregación de pederastas, sus protectores, y quienes los alaban y exoneran en grupo, ofreciéndoles fe ciega y sepultando en tan indignos sepulcros su conciencia cósmica. Jesús les dijo, dejen de
sacrificar, lo que han depositado, es lo que en concordancia posiblemente decía, sobre el altar, puesto que ellos están sobre sus estrellas y sus ángeles, y ya han venido ahí a su conclusión, así que déjenlos ser asfixiados ante ustedes y déjenlos ir, como 15 renglones faltantes, generaciones. Jesús solicita más a la humanidad que a sus discípulos que se abstengan de sacrificios y rituales inconducentes, puesto que la conciencia cósmica opera por encima de las estrellas. Tomando en consideración que la bóveda celeste es la última frontera sensorial, esta petición implica trascender el nivel sensorial y por lo tanto las ceremonias rituales, para que todos los actos humanos sean ejecutados y optimizados, única y exclusivamente, por entendimiento. La verdadera conciencia cósmica es superior a las caricaturescas concepciones de divinidad que la humanidad ha fabricado. Por eso Jesús menciona que la realidad cósmica está por encima de sus ángeles, y es por ello que sus prácticas rituales y todas aquellas que no lleven la directa y desinteresada intención de ayuda al prójimo, irán siendo sofocadas hasta la extinción por el entendimiento cósmico, crístico o de la salvación. Un panadero no puede alimentar a toda la creación. 42, bajo el cielo, y, para ellos, y, para nosotros y. Jesús les dijo, dejen de pelear conmigo, cada uno de ustedes tiene su propia estrella, y tú dos, como 17 renglones faltantes, 43, ¿quién ha venido, primavera, por el árbol, de esta esfera, para el tiempo? Pero él ha venido a las aguas del paraíso de Dios y la generación, que durará, porque, Dios, no corromperá el camino de vida de esa generación, pero, para toda la eternidad. Aunque el párrafo anterior pudiera parecer un ininteligible cúmulo de fragmentos, en él se hace evidente una vez más la invitación que el Maestro realiza a sus discípulos para que éstos trasciendan el nivel personal y atiendan a lo que el universo les presenta como guía para el conocimiento de la verdad cósmica y universal, señalándoles que debido al natural impulso universal en nuestro plano todo lo aparente será disuelto y solo el entendimiento se expandirá, hasta abarcar la totalidad del espacio infinito y repetir el ciclo universal, ir al glosario, para la eternidad. Y esto es así, ya que solo la verdad es perdurable, es por eso que el procedimiento de transmutación cósmica, aún transformando la totalidad del hábitat cósmico ocupado, no destruye sino reafirma el camino de quienes se conducen con verdad. Y por tanto la energía vital de estos seres es la que absorbe y modifica el hábitat cósmico, el cual de acuerdo a lo anterior, es una incubadora de miríadas de inteligencias, de las cuales la inmensa mayoría se desintegra y autodestruye. Pero la minoría que florece asimila y absorbe la totalidad del entorno cósmico que las generó, provocando la expansión de su esfera generadora. Judas pregunta sobre esa generación y de generaciones humanas. Judas le preguntó a Jesús, Rab, ¿no? ¿Qué tipo de fruto produce esta generación? Jesús dijo, las almas de cada generación humana morirán, cuando esta gente, sin embargo, haya completado el tiempo del reino y el Espíritu los haya dejado, sus cuerpos morirán, pero sus almas estarán vivas y serán llevadas arriba, lo cual, salvo la mejor opinión del lector, resulta en un brillante resumen del procedimiento de transmutación o purificación cósmica, de acuerdo al cual en algunos planetas del hábitat cósmico se genera la inteligencia, que posteriormente se unifica a través del cosmos. El procedimiento consiste en expulsar de aquel espacio primero el vacío, después la materia y por último la luz, para que sea la conciencia pura quien abarque la totalidad de aquel entorno. Pero en ese proceso la mayoría de las especies inteligentes desarrolladas en el cosmos son sacrificadas. Judas dijo, ¿y qué hará el resto de seres como los humanos, especies inteligentes desarrolladas en el cosmos? Es el significado real de lo que Judas decía. Jesús dijo, es imposible, 44, sembrar semillas sobre piedra, y cosechar su fruto, este también es el camino, la generación corrupta, y sabiduría corrompible. O dicho de otro modo, es imposible sembrar inteligencia en una especie ambiciosa y soberbia y pretender que florezca la conciencia cósmica, pero estas especies tienen también su razón de ser y su lugar en la historia cósmica. Aquí de algún modo el Maestro Jesús refiere el natural procedimiento de selección cósmica.
En el cosmos se desarrollan miríadas de especies inteligentes, pero desde la perspectiva cósmica solo se distinguen dos, las de la salvación y las de la perdición. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Jesús, Mateo 20 y 16. La vida inteligente es parte en un proceso de purificación cósmica que muy pocas especies inteligentes superan. La mano que ha creado personas mortales para que sus almas vayan arriba, a los reinos eternos de arriba, en verdad, te digo, ángel, poder será capaz de ver eso, estas aquí en generaciones sagradas. Después que Jesús dijo esto, se retiró. Escena 3, Judas vuelve a contar una visión y Jesús responde. Judas dijo, Maestro, así como has escuchado a todos ellos, ahora escúchame a mí también, pues yo he visto una gran visión. Cuando Jesús escuchó esto, se rió y le dijo, tú, espíritu treceavo, ¿por qué intentas tan fuertemente? Pero habla, yo aguantaré contigo. Judas le dijo, en la visión me vi a mí mismo, y como los 12 apóstoles me apedreaban y, 45, me perseguían, severamente, y también vi el lugar donde, después de ti, yo vi, una casa, y mis ojos no podían comprender su tamaño. Al leer el párrafo que antecede, recordé aquel momento en que tuve ante mí aquella enorme esfera, de la cual ni con toda mi percepción pude abarcar su totalidad, y que me unificó aquella vez, años atrás, con la conciencia universal, lo cual, sumado al cúmulo de concordancias que he venido comentando, potenció aún más mi relación con este documento. Grandes personas la rodeaban y esa casa, tenía, un techo de vegetación, y en medio de la casa había, una multitud, 2 renglones faltan, diciendo, Maestro, llévame junto con esta gente. Jesús, respondió y dijo, Judas, tu estrella te ha llevado por un camino muy difícil. Él continuó, ninguna persona de naturaleza mortal es digna de entrar a la casa que tú has visto, puesto que ese lugar está reservado para lo sagrado, ni el sol ni la luna gobernarán ahí, ni el día, pero el sagrado estará siempre ahí, en la esfera eterna con los ángeles sagrados. Mira, te he explicado los misterios del reino, 46, y te he enseñado sobre el error de las estrellas, y, mándalo, en los 12 reinos. Relativo al error de las estrellas, a estas alturas me resulta claro que se refiere a la evidencia que dan respecto a la existencia de inteligencia en distintos puntos del cosmos, ya que en sí misma las estrellas no llevan el mensaje, pero sí dan evidencia de su existencia. El verdadero cosmos no está hecho de estrellas y planetas, sino de entendimiento interplanetario. Judas pregunta sobre su propio destino. Judas dijo, Maestro, ¿será que mi semilla está bajo el control de los gobernantes? Jesús contestó y le dijo, ven, que yo te enseñaré los misterios del reino de los cielos y regresaré contigo a nivel del entendimiento. Muchos años después, es una deducción por concordancia, a una generación donde esta verdad todavía no será conocida, pero tú llorarás mucho cuando veas el reino y todo lo que por él es generado. Al leer esa parte no pude evitar recordar cómo lloré aquella madrugada, 5 días después de la muerte de mi padre, cuando tuve ante mí aquella enorme entidad esférica, de la cual ni con toda mi percepción pude abarcar más allá de una proporcionalmente pequeñísima fracción, pero pude percibir la manera en que se desenvuelve nuestro entorno cósmico, y en consecuencia, nuestra función existencial como entendimientos encarnados. Cuando escuchó esto, Judas le dijo a él, ¿qué bien hay en que yo reciba el conocimiento? Si me vas a mandar con una generación que aún no lo ha adquirido. Judas supone que por ser el más avanzado de los discípulos Jesús lo mandaría a disfrutar milenios después con todos los que ya comparten ese entendimiento. Por eso, decepcionado del premio, le pregunta a Jesús cuál es el bien en haberlo recibido, si no podrá disfrutarlo con la que Judas creía que Jesús llamaba generación sagrada. La noche que leí el párrafo en análisis, nuevamente soñé con Jesús, siendo yo Judas Iscariote, y angustiado le pregunté, ¿por qué me mandas con este conocimiento a un tiempo en que no se ha accedido a la comunión cósmica ni a la generación de las estrellas? Pero Jesús no contestó. Jesús respondió y dijo, tú te convertirás en el 13avo, y serás maldecido por las otras generaciones, tal como Judas lo ha venido siendo durante 2000 años, y tú vendrás a gobernar sobre ellas. En los últimos días ellos maldecirán tu ascenso a la 47
Generación sagrada. Para mí es evidente que Jesús instala en Judas Iscariote la misión de integrar a la humanidad a la comunidad cósmica, para lo cual primero debe hacerlo acceder al entendimiento del absoluto y eterno ciclo del espacio infinito y por ende, de la función existencial de la humanidad. En las especies que desconocen su función existencial, su principal característica es el miedo a la muerte, de ahí el egoísmo, la mentira y todos sus demonios destructores. En tales especies es el miedo quien erige todas sus sociedades, todas sus religiones y todos sus gobiernos. Es por ello que están condenadas a la autodestrucción. Jesús le enseña a Judas sobre cosmología, el espíritu y el generado por sí mismo. Jesús dijo, ven a que yo te enseñe los secretos que ninguna persona ha visto nunca, pues existe una gran esfera sin rumbo, cuya extensión ninguna generación de ángeles ha visto, en donde hay un gran espíritu invisible, es decir, que es indescriptible a nivel de los sentidos, ni siquiera a través de cualquier percepción humana, dado que es movimiento absoluto de inimaginable mayor movilidad que la luz. Extracto del libro, La frecuencia cósmica de conciencia universal, editorial Castilibros, cuyo ningún ojo de un ángel jamás ha visto, ningún pensamiento del corazón lo ha comprendido jamás, y nunca fue llamado por ningún nombre, y una nube luminosa apareció ahí. Él, Jesús, dijo, deja que un ángel, o mensajero, venga a ser el que me atienda. Un gran ángel, el divino iluminado generado por sí mismo emergió de la nube. Debido a él 4 ángeles vinieron a ser de otra nube y se convirtieron en encargados para el angelical generado por sí mismo. El generado por sí mismo dijo, deja, venga a ser, y vino a ser, y él, creó, la primera lumbrera, reinado sobre él. Él dijo, deja ángeles que vengan a ser para servirlo, y una cantidad incontable vino a ser. Él dijo, deja, que una esfera iluminada venga a ser, y vino a ser. Él creó la segunda lumbrera para reinar sobre él, junto con cantidades incontables de ángeles, a ofrecer servicio. Así es como él creó el resto de las esferas iluminadas, él hizo que reinaran sobre ellos y creó cantidades incontables de ángeles para asistirlos. Debemos tomar en consideración que esta es la descripción de una persona de hace 2000 años, tiempo en que verdades tan básicas como la redondez de la Tierra no eran del dominio público, y que además la realiza en un momento en que no se encontraba en el normal estado de vigilia, pero a la cual, a través mío, se le ha dado la oportunidad de explicar nuevamente, y describe el momento en que el vacío universal genera por absorción en distintos puntos de su infinito espacio a las macroesferas de movimiento absoluto, generadoras de sus particulares entornos cósmicos. Adamas y las lumbreras. Adamas estaba en la primer nube luminosa, la cual ningún ángel jamás ha visto entre todos aquellos llamados Dios. Abre comillas dobles. Al parecer Adamas es el nombre asociado al origen tomando en consideración que el universo se concatena en 7 niveles, es decir, que las macroesferas expansivas de movimiento absoluto, son idénticas en estructura y conducta, a la partícula infinitesimal de nuestro plano, que es el átomo verdadero, siendo esta la cíclica y ascendente forma en la que se concatena el universo en 7 niveles, desconociendo en qué nivel nos encontramos, es decir, que cada átomo verdadero de nuestro plano forma parte de la macroesfera expansiva a la que pertenecemos y nuestra esfera expansiva es un átomo verdadero del plano inmediato superior. Adamas debe ser el nivel principal, de donde vienen los otros 6, de ahí que diga, la cual ningún ángel ha visto entre todos aquellos llamados Dios, refiriendo a mi entender que las macroesferas de movimiento absoluto son denominadas ángeles por Jesús, y percibidas como dioses por las especies inteligentes a quienes dan origen, como los seres humanos. Puntos suspensivos. El 49, que, la imagen, y después del parecido de, este, ángel, él hizo que la generación incorruptible de Z apareciera, los 12, los 24, él hizo que 72 lumbreras aparecieran en la generación incorruptible, de acuerdo a la voluntad del Espíritu. Las mismas 72 lumbreras hicieron que 360 lumbreras aparecieran en la generación incorruptible, de acuerdo con la voluntad del Espíritu, que su número debía ser 5 por cada uno. Las 12 esferas de las 72 lumbreras constituyen a su Padre con 6 cielos por cada esfera,
así que hay 72 cielos por las 72 lumbreras, y por cada 51 de esos 5 firmamentos, por un total de 360 firmamentos, se les dio autoridad y una gran multitud de ángeles, sin número, para gloria y adoración, y después eso también, espíritus vírgenes para la estancia y desarrollo de todas las esferas y los cielos y sus firmamentos. Los reinos y lumbreras representan aspectos del cosmos, especialmente tiempo y unidad de tiempo. En los 12 reinos compara los 12 meses del año y los signos del zodiaco. En los 360 firmamentos compara el número de días en el año solar, 30 días por mes. Por 12 meses, sin 5 días intercalados, imagino el enorme esfuerzo que Judas realizó para traer hasta nosotros esta fértil descripción. Aún en nuestros tiempos, yo he sido víctima de la desesperación, al intentar describir lo que conozco a nivel suprasensorial. En mi entender, Judas accedió a una realidad que ahora sintetizo, de la siguiente manera: todo lo que nos rodea y nosotros mismos estamos formados por distintas proporciones de unidades de movimiento puro y vacío, y por las distintas interrelaciones de estas proporciones, de esta situación se desarrolla lo que percibimos como tiempo, espacio, materia y todas las esencias del universo. Estoy convencido de que Judas presenció la ruptura del vacío, por la cual se generan estas interrelaciones en el universo, desde el primero hasta el séptimo nivel, así como lo estoy, de que las conciencias vírgenes a que alude en su relato se refieren al espacio virgen sobre el cual se expanden las macroesferas y en consecuencia nuestras historias, el cosmos, el caos y el bajo mundo. La multitud de aquellos inmortales es llamada el cosmos, que es perdición. Desde el plano metacósmico, a todos quienes experimentamos la muerte primera, es decir, a todas las criaturas desarrolladas en el cosmos, se nos percibe como inmortales, dado que nuestras muertes son solo aparentes. Muerte primera, es la experimentada por los individuos materiales, desarrollados en el cosmos a lo largo de nuestras distintas vidas evolutivas. Se dice que es solo aparente porque no pone fin a la conciencia, sino que ésta, la conciencia individual, accede a un resguardo temporal dentro del astro rector, hasta que en el planeta de origen se genere el cuerpo que la regresará a su condición material. Muerte segunda, la que se experimenta como especie, puede ser salvada, es la más devastadora y desgastante, ya que es la que se experimenta como resultado de la autodestrucción especial planetaria a consecuencia de la ambición y a manos de los demonios destructores. Cuando esta muerte ocurre, la energía de los individuos de tales especies se resguarda en su astro rector, sin consolidarlo como un ser consciente, sino como cuerpo celeste que consume su energía hasta quedar como una piedra inerte. Esta muerte suspende la experiencia cognoscitiva de percibir el universo. La misión cósmica de cada individuo inteligente desarrollado en el cosmos es encaminar a su propia especie hacia la unificación y salvación, en el menor de los casos, para liberarse a sí mismo de la muerte segunda, que es la peor experiencia existente en el universo. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicadores y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8. Muerte tercera, es la que se experimenta como conciencia universal. Esta es una agradabilísima experiencia de absoluto desapego, y ocurre en el momento inmediato posterior a aquel en que el universo se consolida en una única y absoluta conciencia, que por no tener nada que percibir o en que reflejarse desaparece, brindándole a la conciencia universal un instante de merecida inexistencia. Tan verdad como que Dios vive, éste morirá. Evangelio de Felipe, texto gnóstico de Nag Hammadi. Relativo a la afirmación el cosmos es perdición, en efecto lo es para la mayoría de especies inteligentes en él desarrolladas. Por el Padre y las 72 lumbreras, quienes están con el generador de sí mismo y sus 72 esferas. Generador se le llama al primer plano, dado que de él se desprenden los otros 6, el cual, de acuerdo a esta descripción, no estaría compuesto por una cantidad inimaginable de macroesferas, como el nuestro, sino únicamente por 72, de las cuales, como ya se dijo, se desprenden los 6 niveles inferiores, cada vez a nivel infinitesimal y en sentido inverso, a nivel absoluto.
Cabe señalar que esta vivencia no le es dada a Judas tanto para que la explicara en ese momento, sino para que la hiciera suya y posteriormente fuera capaz de hacerla accesible a toda su especie, la humanidad, en el momento evolutivo preciso para ello. En el cosmos apareció el primer humano con sus poderes incorruptibles, y la esfera que apareció con esta generación, la esfera en la que está la nube del conocimiento y el ángel, es llamada, 51, Dios, la esfera. Después de eso, dijo, deja que 12 ángeles vengan a ser, para, gobernar sobre el caos y el, bajo mundo. En mi entender, esto percibido como ángeles por Judas es más bien la energía de conciencia o entendimiento, que se genera en forma natural y masiva en el cosmos, y termina por superar la resistencia a la expansión de las macroesferas expansivas, o de la conciencia universal, al ser este cuerpo de tan enormes dimensiones. Esta energía de entendimiento se diviniza en la percepción de un ser de las características de Judas Iscariote. Y mira, de la nube apareció un ángel, cuya cara deslumbró con fuego y cuya apariencia era profanada con sangre. Su nombre era Nebro, que significa rebelde. Otros lo llaman Yaldabaoth. Yalbaoth es el nombre común para demiurgo, entidad que sin ser creadora, es impulsora del universo imprimiéndole movimiento. Otro ángel, Saclas. Saclas es otro nombre común para demiurgo, como fuerza aletargadora de la expansión de la conciencia universal, también vino de la nube. No quiero dejar de mencionar que el espacio cósmico en su conjunto, percibido a la distancia propicia, resulta una nube luminosa dentro de la cual habitamos, lo cual me parece evidente que esa nube citada en el documento en análisis, y de donde emanan las energías descritas, es el propio cosmos siendo apreciado a la distancia propicia. Puntos suspensivos. Sonebro creó 6 ángeles así como a Saclas, para ser asistentes, y estos produjeron 12 ángeles en los cielos, con cada uno recibiendo una porción en los cielos. Los gobernantes y ángeles. Los 12 gobernantes hablaron con los 12 ángeles, dejen que cada uno de ustedes, 52, y déjenlos, generación, un renglón perdido, ángeles. El primero es, quien es llamado Cristo. Cristo es descrito como la manifestación de Set en este mundo, en el libro sagrado del Gran Espíritu Invisible 3, 63 a 64. El texto se refiere a el incorruptible concebido por la palabra, Logos, el Jesús en vivo, con el cual el gran Set ha sido arropado. En 3 formas del primer pensamiento, la palabra o Logos, declara, me pongo a Jesús. Yo lo cargué con la cruz de madera y lo establecí en los lugares donde mora su padre. Confer Evangelio de Judas, ver 56. El segundo, es Etmatot. ¿Quién es? El tercero, es Galila. El cuarto es Yobel. El quinto, es Adonaios. Estos son los 5 quienes gobiernan sobre el bajo mando, y primero que nada sobre el caos. Jesús, para hacerse accesible a aquellas mentes, requería de la personificación de las energías cósmicas y metacósmicas que ahora intento modernizar y volver entendibles mediante el presente libro, no siendo necesario que el lector identifique a cada personaje, sino que entienda el funcionamiento del mecanismo por Judas atestiguado, dado que de tal entendimiento se desprende la función existencial de cada individuo inteligente desarrollado en el cosmos. No podemos ignorar 2000 años de avance. Todo conocimiento ancestral que es adoptado literalmente pierde verdad y se convierte por lo tanto en una pose. Es importante señalar que la descripción analizada refiere a Set, el cual es llamado Cristo, como el primero de los 5 quienes gobiernan el bajo mundo y primero que nada sobre el caos, es decir, el cosmos. Anteriormente he señalado que a Jesús se le equipara con la energía cósmica o de salvación, de ahí que sea el primero en reinar en el cosmos, ya que las especies inteligentes crísticas o cósmica, son las que se unifican y salvan, y son también quienes absorben y transforman el hábitat cósmico, prevaleciendo por entendimiento, llevado hasta el grado de supraconciencia o movimiento absoluto, y establecen un nuevo orden esencial y estructural en el cosmos. El estallido de un astro es indicador de la exitosa unificación de una especie inteligente y también su punto culminante, porque cuando ocurre, su energía consciente es teletransportada e integrada a la luz superior o capa secundaria de la esfera, de la que el cosmos es la corteza.
A pesar de ser mayoría las especies inteligentes autodestructivas, su estancia en el cosmos es brevísima, cósmicamente imperceptible, en cambio, las que se unifican duran más, de tal modo que las existentes, al sumarse la cantidad necesaria, se sincronizan y unifican. Por decirlo de algún modo, la madurez del cosmos se mide con base en la cantidad de estrellas que explotan al mismo tiempo en su seno, hasta llegar a un punto en que explota tal cantidad, que la totalidad del cosmos se unifica en un solo cuerpo de luz y conciencia. La conciencia es la medida del universo. Extracto del libro La frecuencia cósmica de conciencia universal. RRRJ 2008 Editorial Castilibros. En la lucha contra Satanás no hay mejor arma que la verdad. La creación de la humanidad. Jesús continuó, entonces dijo Saclas a sus ángeles, creemos un ser a imagen y semejanza. Ellos adaptaron a Adán y a su esposa Eva, quien es llamada en la nube, soy, cóptico, del griego para la vida, es el nombre de Eva en el Septuagint, pues por este nombre, todas las generaciones buscan al hombre, y cada uno de ellos llama a la mujer por estos nombres. Ahora Saclas no, 53, de no, excepto, las, generaciones, esto, y el, gobernador, le dijo a Adán, tú vivirás mucho con tus hijos. Existe una cantidad incontable de especies inteligentes en el cosmos, pero únicamente dos sexos, son macho y hembra, sin que en algún lugar del cosmos ni del universo exista otro sexo. Seguramente Judas presenció la humanización de estos dos géneros en nuestro planeta, atribuyéndosele tal creación, la de los géneros a Saclas, quien es la personificación de las energías mundanas, primarias o planetarias. Es de entenderse que en la medida que una especie inteligente ha evolucionado, la diferencia de sexos vaya desapareciendo gradualmente. Cuando hagan de los dos uno, se convertirán en hijos de la humanidad y cuando digan a la montaña muévete, se moverá. Jesús, Evangelio de Tomás, ver 106, texto gnóstico de Nag Hammadi. Judas pregunta sobre el destino de Adán y de la humanidad. Judas le preguntó a Jesús, ¿cuál es la larga duración de tiempo que la humanidad vivirá? Jesús dijo, ¿por qué te preocupas sobre eso? Si Adán y su generación han vivido eternamente en el lugar donde él ha recibido su reino, con longevidad con su gobernador, Judas aún durante esta iluminación conserva su naturaleza mundana y al conocer estas verdades sobre lo efímero de la existencia como especies planetarias, pregunta sobre la duración de la especie a la que pertenece. Jesús, sublimando su entendimiento, le hace ver que todas las criaturas inteligentes, sintetizadas en Adán como la primera inteligencia encarnada, somos parte en un cíclico y eterno proceso, pero que la conciencia cósmica, crística o divina conlleva en sí misma un total desapego que incluso disuelve las características especiales planetarias de las distintas especies inteligentes desarrolladas en el espacio cósmico, es decir, disuelve su materialidad para que éstas transmuten en seres de luz. Por eso la respuesta de Jesús no se circunscribe a la humanidad. Aquí Adán es el nombre que se le da a las especies inteligentes en su etapa planetaria, refiriendo la corporeidad de individuos inteligentes en incontables planetas del espacio cósmico. Somos un estado transitorio, desde vacío absoluto hacia la conciencia pura, de ahí que seamos seres materiales, ya que la materia es una velocidad media entre vacío y la conciencia, por eso el humano, y en general las distintas especies inteligentes desarrolladas en el cosmos, somos instrumentos de purificación, útiles o despreciables, en el sentido de que existe una cantidad incuantificable de nosotras en el cosmos. Extracto del libro La frecuencia cósmica de conciencia universal, Editorial Castilibros, RRRJ 2008. Judas le preguntó a Jesús, ¿el espíritu del humano muere? Jesús dijo, esto es por lo que Dios le ordenó a Miguel, el arcángel, que le diera los espíritus de las personas a ellos como préstamo, para que ellos ofrezcan servicio. Pero el Grande ordenó a Gabriel, el arcángel, que concediera espíritus a la gran generación sin ningún gobernante sobre él. Eso es el espíritu y el alma, por lo tanto, el resto de las almas, 54, un renglón faltante. La referida como gran generación es una capa a través de la cual se expande la macroesfera expansiva, siendo cada capa una generación,
por nosotros identificada como espacio cósmico. Es de destacarse que de acuerdo al documento en análisis, Dios le ordena a Miguel, quien es conocido por desterrar a Satanás, identificado como el natural opositor a la expansión de la conciencia universal, que entregue los espíritus de las personas, y estos espíritus a sacrificarles son solicitados con un propósito específico. Las especies inteligentes que no tienen gobierno, control o entendimiento acerca del absoluto y eterno ciclo del espacio infinito, ni por tanto de su función existencial, están condenadas a la autodestrucción especial planetaria, o muerte segunda. Punto y coma, pero cumplen su función cósmica dado que de sus restos resurgirá un nuevo cosmos, nueva capa de la macroesfera expansiva o nueva generación, después que sean expulsadas de nuestro plano, las impurezas naturalmente repelidas por la conciencia universal, aunque por el mal estado en que se encuentra el pergamino en análisis, falta la respuesta completa de Jesús a Judas en el sentido de si el espíritu del humano muere. De lo rescatado se denota que el énfasis de la explicación por el maestro ofrecida va en sentido de señalar el motivo por el cual es desarrollado tal excedente de especies inteligentes en el cosmos, respondiendo de este modo a Judas por el destino de los que son como humanos, por tratarse igualmente de especies desarrolladas en el cosmos, y no tienen cabida en esta ronda o generación a entrar en el reino de los cielos. Jesús omite contestar en relación a la humanidad en particular, dado que si por naturaleza humana se entiende el apego a la materia, entonces el espíritu del humano perece. Pero por el contrario, si por naturaleza humana se señala al entendimiento, entonces el espíritu del humano se adapta y trasciende. La sustancia del cosmos es la conciencia, las estrellas, los planetas, los cuerpos y en general todo lo que no es conciencia pura es un vehículo de esta y a la vez su fase primaria. Por eso el humano, y más precisamente la inteligencia, es un instrumento de purificación cósmica y universal. Nota, existen estrellas que por lo breve de su existencia no son consideradas reales y se les denomina virtuales, son cósmicamente un punto que prende y apaga, sin aparente trascendencia. Estas viven alrededor de 3 millones de años, que es un periodo muchas veces superior al que sobreviven las especies contaminadas, siendo muy abundante por cierto su proliferación en el cosmos. Jesús discute la destrucción del mal con Judas y otros. Coma luz, casi 2 renglones faltantes, alrededor, dejo, espíritu, que está, en ti, habita en esta, carne, entre las generaciones de ángeles, pero Dios causó conocimiento para ser entregado a Adán y aquellos que están con él, para que los reyes del caos y del bajo mundo no los gobiernen, así como la mayoría de especies inteligentes son sacrificadas en el procedimiento de transmutación cósmica, también de forma natural se genera en el cosmos la energía de entendimiento que opera sobre las conciencias más sutiles. Para llevar a cabo dicho procedimiento, Jesús refiere a Adán como la etapa carnal de la inteligencia. Pero en esta acepción se evidencia que lo hace como la especie humana y los que están con él son las demás especies inteligentes que logran acceder al entendimiento del mecanismo universal. El Maestro Jesús le hablaba a Judas de la gnosis, ir al glosario, que se expande en el cosmos y que está instalando en él, ya que esta energía de entendimiento lleva la salvación a cierta minoría de especies inteligentes, las más puras. Todos los demonios son disueltos con entendimiento al Dios de quien yo doy testimonio, bien podría llamársele entendimiento de todo lo que existe, o conciencia universal. Ese es el espíritu que está en ti, en tu carne y en las generaciones de ángeles a que Jesús hace referencia en este texto. Judas le dijo a Jesús comillas entonces ¿qué harán esas generaciones? Jesús dijo, en verdad te digo, para todos ellos las estrellas traen asuntos a su fin. Cuando Saclas termine el lapso de tiempo asignado a él, su primera estrella aparecerá con las generaciones y terminarán con lo que dijeron que harían, entonces ellos fornicarán a mi nombre y matarán a sus hijos, 55, y ellos, como 6,5 renglones faltantes, mi nombre y él, tu estrella sobre la 13ª esfera. Jesús al decir para todos ellos refiere a las especies en las que Dios causó conocimiento, las especies gnósticas, y las estrellas traen asuntos a su fin lo dice, porque en el natural mecanismo de transmutación cósmica, esta clase de especies, en las que Dios causó conocimiento,
cumplen su función cósmica absorbiendo y transformando el hábitat cósmico que las generó. Evidentemente Saklas es el nombre asignado por el Maestro para la natural energía opositora a la expansión de la conciencia universal, quien al bajar a nuestro plano se convierte en nosotros a través de la ira, el miedo, la avaricia o cualquier otra forma que asume la ignorancia o el vacío de la conciencia hacia donde ésta se expande, cobrando su extremo externo siempre las formas más bajas, más básicas, más primarias. Pero también el Maestro es claro al señalar que Sakla solo tiene un periodo de tiempo asignado y que este periodo tiene fin. Jesús termina su idea señalando que Judas terminará por cumplir su objetivo haciendo accesible a la humanidad del entendimiento cósmico, que en ese acto recibía. Aunque la porción en análisis se encuentra rota, sí se aprecia que Jesús empieza refiriendo a una personificación del mal, así como sus acciones y dominios. También termina refiriendo que la estrella de Judas ocurrirá sobre la 13ª esfera, lo que nos dice que desde algún orden nuestra esfera generadora tiene asignado el lugar 13º, y que Judas terminará logrando la misión de salvamento por Jesús asignada, para lo cual tendrá que enfrentar a Saklas, muy probablemente a través de 2000 años de desprecio de toda su especie. Después de eso, Jesús se rió. Judas dijo, Maestro, ¿por qué te estás riendo de nosotros? Jesús respondió, y dijo, yo no me estoy riendo de ustedes, sino del error de las estrellas, porque estas 6 estrellas vagan por ahí con estos 5 combatientes, y todos ellos serán destruidos junto con sus criaturas. Estos 5 combatientes y sus criaturas son las energías que rigen al cosmos a través de las distintas especies inteligentes, de las cuales, la principal es la energía de salvación, siendo una encarnación de esta quien articula tal afirmación, lo que me lleva a suponer que esa es la razón por la cual Jesús ríe, ya que toda la materia, toda la corrupción, las entidades e incluso las energías individualizadas más elevadas de nuestro plano, serán asimiladas en una sola esencia superior, o desterradas de este ámbito espacial. Porque la individualidad es una ilusión cósmica y solo la energía más pura se unifica y trasciende. Jesús habla de aquellos que están bautizados y de la traición de Judas. Judas le preguntó a Jesús, comillas, ¿qué harán aquellos que han sido bautizados en tu nombre? Jesús dijo, en verdad, te digo, este bautizo oficiado, 56, oficiado en, es lo que al parecer decía, mi nombre, 9 renglones faltantes a mí, en verdad, yo, te digo Judas, aquellos quienes ofrecen sacrificios a Saklas, Dios, 3 renglones faltantes, todo lo que es malévolo. Me parece que Jesús refería la bajeza e inconducencia de las ceremonias rituales practicadas por quienes viven con miedo y oficiadas por quienes se sirven del vacío de entendimiento de sus semejantes, arrebatando del verdadero Dios tales conciencias. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Corintios 10 y 19-20. Pero tú los excederás a todos ellos, pues tú sacrificarás al hombre que me arropa. Es decir que Judas al entregar a su maestro, sacrificaría también su propia persona, no solo corpórea sino su nombre, su prestigio, no así su emanación universal, la cual mediante este sacrificio es sublimada. Ya tu cuerpo ha sido levantado, tu ira ha sido encendida, tu estrella se ha mostrado brillante, y tu corazón se ha, 57. En verdad, te digo, es lo que seguramente decía, tus últimos, se vuelven, como 2 renglones faltantes, llorar, como 2 renglones faltantes, el gobernador. Puesto que él será destruido y luego la imagen de la gran generación de Adán será exaltada para después del cielo, la tierra y los ángeles, esa generación, la cual es de las esferas eternas, existe. Mira, a ti te ha sido dicho todo, levanta los ojos y mira la nube y la luz en ella, y a las estrellas que la rodean, la estrella que guía el camino es tu estrella. Judas levantó los ojos, vio la nube luminosa y entró en ella. Aquellos parados en el suelo escucharon una voz que venía de la nube, diciendo, 58, gran generación, imagen, aproximadamente 5 renglones faltantes. Jesús al decir que la generación de Adán será exaltada,
refiere que finalmente la humanidad ascenderá a la comunión, y por ende a la comunidad cósmica, y en consecuencia a la salvación, así como insiste en señalar que la generación de las esferas eternas es real. Uno no es la carne sino el entendimiento, y yo lo corroboré mediante este documento que había sido dotado con el mensaje que Jesús armó a Judas Iscariote para la salvación de la humanidad, pero sumado a eso, la noche del día en que leí este último párrafo me soñé siendo yo mismo y preguntándole a Jesús nuevamente, ¿por qué me mandas a una generación donde nadie entiende este conocimiento? A lo que el Maestro Jesús, viéndome a los ojos y telepáticamente me contestó: te mande precisamente, a hacer entender. Debido a esto es que Judas entrega a Jesús. Sus altos sacerdotes murmuraron porque, él, había entrado a un cuarto de visita, por su oración, pero algunos escribas estaban ahí mirando cuidadosamente para arrestarlo durante la oración, pues ellos le tenían miedo a la gente, porque él era tomado en cuenta por todos como profeta. Ellos se le acercaron a Judas y le dijeron: ¿Qué haces tú aquí? Tú eres el discípulo de Jesús. Judas les respondió como ellos lo deseaban, recibió dinero y lo entregó a ellos. Nunca he sido agregado a religión alguna, pero siempre me pareció inaceptable la idea de que Jesús propusiera: uno de los que está aquí va a traicionarme, y los apóstoles fueran preguntando: ¿seré yo Señor? Hasta llegar a Judas, quien también pregunta lo propio. Tal situación es inaceptable como una en la que Jesús descubriera a su futuro delator. Siempre me pareció más una elección entre los suyos para llevar a cabo una misión impuesta por Jesús. Sumado a esto, es de todos conocido aquel momento durante la última cena en que Jesús le exige a Judas, comillas, lo que tienes que hacer, ve y hazlo ya. Juan 13:27. Aún siendo yo muy niño me recuerdo desesperándome por tal suceso y enojándome al no comprender las razones que llevarían a Jesús a permitir a Judas tal traición. Ahora entiendo tal demanda de Jesús como una exigencia máxima hacia Judas para emprender el desagradabilísimo encargo que debía llevar a cabo. Resulta inaceptable que Jesús, el entendimiento hecho hombre, se ocultara. Es por ello que se hace accesible a sus captores a través de Judas, aun a pesar del costosísimo precio que tal situación implicara, sacrificando por ello su ser material y dando ejemplo a los verdaderos cristianos del extremo que hay que asumir en la misión cósmica, o de salvación de la propia especie. Hay que tomar en consideración que el entendimiento cósmico genera la absoluta laceración de la idea de uno mismo. Jesús con su sacrificio responde a la pregunta que el iluminado articula, cuando respecto a la misión cósmica pregunta, comillas, ¿hasta dónde hay que llegar? Asterisco. Cualquiera que escucha estas mis instrucciones y las practica será semejante a un hombre cuerdo que fundó su casa sobre piedra. Pero cualquiera que oye estas instrucciones que doy, y no las pone por obra, será semejante a un hombre loco que fabricó su casa sobre arena. Y cayeron las lluvias, y los ríos salieron de madre, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, la cual se desplomó y su ruina fue grande. Jesús, Mateo 7:24, 25,26, 27. Asterisco. Capítulo 3. Jesús. El mundo no tiene claro quién fue Jesús, es por eso que considero desleal con el universo callar mi entendimiento. La energía de Jesús me exige dar a conocer mi testimonio. Para hablar de Jesús debo partir de una base, que a grandes rasgos es la siguiente. El cosmos es la corteza de una enorme esfera y esta corteza se homogeneiza en un solo cuerpo de luz y conciencia, formando todo ese cuerpo de luz. La capa secundaria de un enorme núcleo de supraconciencia que se expande en el vacío universal y al cual en algún momento nos integraremos. Nota, en la imagen el espacio cósmico es aumentado, porque en realidad es solo un delgado revestimiento del cuerpo de luz. Lógicamente el tiempo que el espacio cósmico tarda en efectuar su unificación en un solo cuerpo de luz es incontable en parámetros humanos, ya que la vida de una estrella al cosmos es aún mucho menos que la de una célula a un humano. Alguna vez le mostré a la madre de Satanás un dibujo que hice, donde explicaba la mecánica expansiva de esta esfera y de nuestra correspondencia física con ella, nuestra proporción en tamaño, nuestra cercanía y la directa interrelación que con ella nos vincula, a lo que ésta, mostrando su primer cara, cuestionó: ¿cómo es que si nos encontramos tan cerca de un cuerpo incandescente, tan enorme,
Este no nos ha quemado ni nos mantiene eternamente alumbrados, es decir, sin noche. A lo cual le contesté que tal situación no ocurre dado que aunque este cuerpo en su segunda capa es una enorme masa de luz, esta corre a una velocidad extremadamente lenta para la distancia a la que de ella nos encontramos. Debido a su inmenso tamaño, este cuerpo no echa rayos como el Sol, sino que es un enorme sol sin llamas que despide energías muy superiores y más sublimes que la luz y que, por lo tanto, llegan a nuestro planeta mucho antes que ella. Y una de estas potentísimas energías fue Jesús. En el cosmos se desarrolla una cantidad incuantificable de especies inteligentes, de las cuales la mayoría se desintegra y autodestruye en el espacio cósmico y la minoría se unifica para dotar de conciencia cada quien a su astro rector y provocar su estallido, una vez llegado el momento. Pero antes de que esto ocurra, los individuos de tales especies deben haberse adaptado a las condiciones que les presentan sus distintos planetas, dadas las cercanías con sus correspondientes astros rectores. No importa de que haya sido un planeta, a determinada cercanía con su astro rector, cada planeta únicamente puede ser de carbono, hábitat que únicamente sustenta la existencia de seres de luz. RRRJ 2008. La frecuencia cósmica de conciencia universal. Editorial Castilibros. Los individuos de las distintas especies exitosas deben unificarse hasta homogeneizarse en seres idénticos, para lo cual deben separarse por completo de sus rasgos planetarios de origen, ver página 49 IMG, e incluso de sus características de género, y cuando alcanzan tal condición acceden a una misma raza cósmica luminosa. Estos seres, habiendo perdido la propia corporeidad, adquieren la característica de nacer como seres de distintas especies contaminadas en distintos puntos del cosmos, para dirigirla hacia la natural transmutación, y en consecuencia, hacia su salvación. Todos esos seres son el mismo en diferentes cuerpos y uno de ellos fue Jesús. Hay quien supone que ahora puede relajarse y dedicarse a la autocomplacencia y a la transgresión, dado que Jesús ha muerto por el perdón de nuestros pecados. Como si la salvación de una especie inteligente consistiera en alguna suerte de trámite burocrático y no en un proceso de evolución cósmica, como el que efectivamente estamos llevando a cabo. Jesús vino a trazar una dirección de vida, la cual, si es imitada por los individuos de la especie visitada, lleva consigo en forma natural la salvación de tal especie. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, Juan 14, 6. Asterisco. Por decirlo de algún modo, la conducta de Jesús es una guía cósmica de adaptación y salvación. En cambio, cuando cada individuo de una especie inteligente pretende imitar la vida de los monarcas y faraones, este afán lleva a la devastación del hábitat planetario y desintegración de la propia especie generadora, lo que convierte a tal afán en un virus cósmico en la medida que consume y desintegra a la mayoría de especies inteligentes en el cosmos, las menos puras. Este virus cósmico, por algunos identificado como ambición, lleva a cabo el procedimiento de depuración cósmica consumiendo el gran excedente de especies inteligentes desarrolladas. Por eso a nivel metacósmico, la destrucción de esas especies se aprecia como una medida de control, ya que brinda al cosmos su natural ritmo de transmutación. Los arcontes creen que por su fuerza y por su voluntad hacen lo que hacen, pero es el Espíritu Santo el que opera en todo ocultamente. Jesús, Evangelio de Felipe, texto gnóstico de Nag Hammadi. La vida inteligente es parte en un proceso de purificación cósmica que no todas las especies inteligentes superan. Por eso cósmicamente, cada especie inteligente gana o pierde la batalla contra la muerte segunda o Satanás. El que es ignorante hasta el fin es una obra del olvido y será disuelto con él. De lo contrario, ¿cuál es el motivo de que estos desgraciados carezcan de nombre y de que no existe para ellos una llamada? Evangelio de la verdad. Evangelio de Valentín, texto gnóstico de Nag Hammadi. El entendimiento cósmico trae la salvación porque purifica a las mentes contaminadas. Como parte del proceso de transmutación cósmica, el ser de luz visitante debe instalarle a uno de la especie visitada el entendimiento de la totalidad, para que éste se lo transmita a sus semejantes en el momento que el universo lo lleve a esto. De acuerdo con este entendimiento, Judas es el canal escogido por Jesús para que Dios, la conciencia universal o el entendimiento de la totalidad,
se haga accesible a la humanidad permitiéndole a ésta llevar a cabo su función existencial, adaptarse y transmutar. Y al mismo tiempo, al insertar en un humano el mensaje gnóstico, Jesús siembra en toda la humanidad la predisposición genética que florecerá más adelante. Por muy mal que nos vaya en esta vida estamos seguros que moriremos y seguramente antes de 100 años, entonces de algún modo, a nivel inconsciente, pensamos que la vida no es muy importante. En cambio la situación después de la muerte le presenta a la conciencia un infinito e ineludible vacío, capaz de sobacar cualquier inteligencia desarrollada en el cosmos, ya que nada es más desgastante para la conciencia que la incertidumbre. Es por ello necesario que un determinado número de especies inteligentes acceda al entendimiento de su propia existencia, origen, dirección y función existencial, así como del funcionamiento del absoluto universo. Solo así la conciencia es capaz de armonizar con el universo, permitiendo a los individuos de tales especies unificarse, adaptarse y transmutar. En una especie que desconoce su función existencial, todas las historias son fracasos, máxime aquellas que aparentan éxito, dado que guían otras conciencias en su ambiciosa y destructiva dirección. Por eso, el verdadero éxito no consiste en la consecución de metas personales, sino en el entendimiento de nuestra función existencial. El que haya cometido todos los pecados y todas las faltas y encuentra al fin los misterios de la luz será perdonado de todos sus pecados y faltas, y entrará en posesión de los tesoros de la luz. Jesús, Evangelio de Valentino, vers 4. Texto gnóstico de Nag Hammadi. Al Dios de quien yo doy testimonio bien podría llamarse de entendimiento de uno mismo y de la total existencia. Por eso te pido que no te arrodilles ante falsos ídolos y te habilites como instrumento de sanación para tu especie. Antes de actuar valora si te mueve la ignorancia o el entendimiento de la verdad cósmica. De esta manera el que posee el conocimiento es de lo alto, si es llamado escucha, responde y se vuelve hacia quien lo llama para ascender hacia él, y sabe cómo se llama. Poseyendo el conocimiento, hace la voluntad de quien lo ha enviado, quiere complacerle y recibe el reposo. Su nombre propio aparece. El que llegue a poseer el conocimiento de este modo sabe de dónde viene y a dónde va. Evangelio de la verdad, Evangelio de San Valentín, texto gnóstico de Nag Hammadi. Desde la perspectiva cósmica tu nombre no es el que te identifica individualmente, sino el de la energía que te mueve y cambia a cada instante. A ratos te llamas ambición, a ratos hambre, a ratos enojo, a ratos estupidez, a ratos entendimiento. Es por ello importante cuidar tu buen nombre y el de toda tu especie. Jesús, siendo un ser de la naturaleza que acabo de describir, no veía a los individuos como personas, sino como canales de energías cósmicas en desarrollo. Por energías cósmicas en desarrollo quiero decir entendimientos a purificar. El conducto de la salvación se define por su entendimiento, y el de la perdición por su ambición. Lo que Jesús o la energía de salvación busca es purificar al individuo para dejarlo libre de persona y que actúe como instrumento de la conciencia universal en el natural proceso de unificación especial planetaria usando como medio de transformación la explicación del mecanismo universal, pero solo a las conciencias más sutiles. La misión consiste en despertar al Mesías Salvador dentro de cada individuo para acceder a la salvación. Somos lo que entendemos. El entendimiento como todo tiene un límite. Por eso todos quienes han accedido al límite del entendimiento son en el fondo el mismo ser, el entendimiento encarnado o el Mesías Salvador. Yo sé que has comprendido que yo soy el entendimiento de la verdad. Jesús, Evangelio de Tomás el Atleta 138, 10 a 20, textos gnósticos de Nag Hammadi. El entendimiento cósmico es la salvación de las especies inteligentes en peligro porque purifica a las mentes contaminadas, por eso se dice también que es un estricto Padre al que debemos obedecer. Jesús regresará a redimir a la humanidad, pero lo hará dentro de cada individuo venciendo a Satanás y desterrándolo de cada conciencia para efectuar la unificación especial planetaria y llevar a cabo la transmutación cósmica desde la parte más esencial del cosmos, que es el individuo inteligente transformándolo desde la persona, un aparente salvoconducto de la conciencia, hasta el perceptor cósmico, el perfecto conducto de la conciencia universal, es decir, la conciencia universal encarnada empujando directamente su expansión.
¿En qué etapa habita el humano cuando, frente a la imagen de uno que por su causa se encuentra clavado de pies y manos, se hinca frente a él a seguirle pidiendo complacencias cuando tal imagen demanda que le relevemos en su misión de salvamento y a la vez nos indica hasta dónde hay que llegar en el sacrificio? Este libro pretende ser un aliado que ayude al perceptor cósmico en su lucha contra Satanás dentro de la conciencia donde se generan y en el universo. Mi mayor batalla la libraré dentro de cada conciencia. Quien beba de mi boca se hará semejante a mí. Yo mismo me convertiré en él, y los secretos se le revelarán. Jesús, Evangelio de Tomás, ver 108. Textos gnósticos de Nag Hammadi. Nadie debe ser seguido, solo el entendimiento.